Marce, ¿cómo estás? Buen mediodía. Buen mediodía para ustedes, ¿cómo les va? Bien, muy bien. Bueno, ¿de qué se trata un poco para...? Yo siempre digo que los abogados, por suerte acá tengo un amigo, por ejemplo Joel Albarrán, que hace código penal dentro del programa de Eduardo Bocco, que lo trata de poner en español a lo que ustedes intentan explicarnos, que a veces se hace medio difícil. Bueno, ¿de qué se trata un poco todos estos cambios que se avecinan ahora en la transferencia de jugadores, tratando de ser lo más claro posible? Bueno, ahora la FIFA introdujo una modificación muy reciente que empieza a regir a partir del 1 de octubre, donde, a ver, esto es en virtud de una modificación de hace un par de años, donde el jugador en concreto, el jugador ya no es considerado un tercero, y en cuanto a la posibilidad de adquirir sus derechos económicos, o sea, esta es una vieja discusión que iba a relacionar sobre todo los representantes, los intermediarios o los inversores, si podían ser titulares o no de los derechos económicos de un jugador. Bueno, eso lo resolvió la FIFA ya hace un par de años, dijo que no, que un representante o que un intermediario o que los grupos inversores no pueden ser titulares de los derechos económicos de un jugador. Y entonces quedó la duda a partir de esa modificación, que se dio concretamente en el 2015, en el 2016, si los jugadores de fútbol eran considerados o no terceros al momento de desarrollar una operación económica, ¿no? Una operación de transferencia entre clubes. Bueno, la FIFA lo acaba de dilucidar a esta cuestión y ha resuelto de que el jugador no es considerado un tercero dentro de la posibilidad de que al momento de negociar con algún club, más allá del monto en su contrato, el jugador estipule o se ponga de acuerdo con el club como una herramienta más de negociación, en que ante una futura transferencia se quede con una porción del pase, ¿no? Marcelo, solamente es sobre una futura transferencia, digo, a ver, para ponerlo en el llano. Hoy Federico Lertora o hoy Ramírez, jugador uno de Belgrano, el otro de Talleres, en principio uno a San Lorenzo, Ramírez, el otro a Newell's, Lertora o Colón o lo que fuera. En esa negociación podrían decir los jugadores, yo adquiero el 90% y me voy al club, o es sobre una futura venta solamente. No, pero se puede negociar de diferentes formas, ¿no? O sea, seguramente, como toda nueva legislación, a ver, cuando se legisla y cuando de alguna otra forma se plasman este tipo de resoluciones, son avenidas, por utilizar un término, son avenidas muy anchas que después en la práctica se van engostando e inclusive se va viendo sobre la marcha si esa legislación no se termina desvirtuando con el propio sistema. ¿Me explico lo que le quiero decir? Sí, totalmente. O sea, yo entiendo que esta nueva legislación lo que le permite al jugador es tener una herramienta más de negociación con ese club que está interesado en contar con su ficha. Ahora, si después el sistema va desvirtuando esta norma, se verá lógicamente con el transcurrir del tiempo. Claro. O sea, y el jugador, por ejemplo, al no poder comprar un tercero, un grupo inversor o lo que fuera, por decir la persona, más allá que lo llamemos derechos económicos, en esta historia sería un poco, bueno, no tengo a nadie y de última si alguien viene y me ofrece algo, sea un tercero, un representante, alguien que interviene en la negociación, yo arreglo con él después tirarle unos pesos por la gestión que hizo, por conseguirme algo que yo no tenía, como si fuera si vos vendés en un negocio que tiene una comisión. Eso ya en concreto, lo que vos estás planteando es la intermediación de jugadores, ¿no? Claro. O sea, la FIFA ya hace unos años, también atrás, 2015, reglamentó todo lo que es la intermediación de jugadores. ¿Por qué? Porque, a ver, los usos y costumbres determinaron que cada vez formalmente existieran menos representantes y más intermediarios. Hoy, de hecho, hay toda una reglamentación al respecto y un reconocimiento hacia la figura del intermediario, o sea, aquel que media sencillamente en el pase entre dos clubes, cobra una comisión y listo, nada más. Inclusive les digo más, hace un mes la AFA acaba de publicar el registro de intermediarios habilitados en la República Argentina. O sea, esta figura no solamente fue reconocida y reglamentada por la FIFA, sino que los usos y costumbres han hecho de que más allá de tener la licencia FIFA o no, hoy existe por sobre todas las cosas la figura de la intermediación, donde normalmente el intermediario, negocia una comisión de distintas formas. A veces
le cobra a uno de los clubes, normalmente se le cobra a uno de los clubes, depende de la operación en concreto, ¿no? A ver, para también entender un poco, porque trato de leer bien ahí lo que habías puesto en redes sociales, Marce. Pero en ese tema, Sí. en el último tema que acabas de responder, Marcelo, ¿no está legislado quién paga? O sea, recién poníamos de ejemplo de Palacios. No está legislado quién paga, no, está. por supuesto. O sea, Pero en la práctica siempre pasa que paga el mismo, el que compra o el que vende, como pasa en los autos, ¿o no? ¿O toda negociación es un mundo diferente? Mira, en la práctica va variando de acuerdo a la operación, la complejidad de la operación. Normalmente el club que adquiere es el club que reconoce un porcentaje intermediario. Normalmente la negociación es de esa forma. El club que adquiere la ficha o los servicios de ese jugador a través de un intermediario, se le reconoce normalmente una comisión. Eso es lo uso y costumbre, pero insisto, no hay una regla en cuanto a eso, al pago concretamente, sino que se va viendo sobre el hecho en concreto. Mirá, yo leo, no, le pido que me dejen, no, déjame un segundito el tuit de Marce. Leo tal cual lo que pusiste en redes. El jugador ya no es considerado un tercero en la mesa de negociación y puede quedarse con un porcentaje de los derechos económicos ante una futura venta, que es lo que hacen hoy los clubes, ¿no? Que se queda Belgrano el 10% de Romero y cobra ahora que se fue a la Juve. Entonces, pero Exacto. ¿cómo hace el jugador? ¿Cómo hace el jugador? El jugador al momento de negociar con el club le plantea, bueno, yo no estoy, a ver, es una negociación. A mí me interesa, a mí me interesa quedarme con una futura, con una futura porción de mi derecho económico ante una futura venta. A ver, normalmente esto ¿dónde se va a dar más? En jugadores que tengan, lógicamente, por una cuestión de edad o de presente futbolístico, alguna proyección a futuro. Bruno Amione, es una ya te lo digo. más que le da la FIFA al jugador para que al momento de negociar con ese club tenga una posibilidad más. O sea, no eso solamente vos lo negociar negociás. el monto del contrato, la opción de compra, Sí. sino también negociar con ese club una futura transferencia. Eso lo negociás en el momento de la renovación del contrato, simplemente como por decirlo, una condición que pone el jugador para renovar en esa institución, o tiene que poner plata por quedarse con un derecho a futuro. No, normalmente, insisto, todo se va a ir viendo en la práctica, pero yo, a ver, lo que me imagino que esto se va a ir dando, sobre todo en las renovaciones de los contratos. No quiero pensar, Marce, yo soy muy mal pensado. ¿Qué querés que te diga? No quiero pensar que te digan, bueno, dale, te dejo el 20% y este año juega gratis, ¿no? Ya que sos tan bueno, discúlpame. ya que sos tan bueno, digo, quédate con tu 20% y date por cobrado este año. No, bueno, volvemos a lo que yo recién les decía. A ver, esto es como el famoso, ¿se recuerdan ustedes la famosa legislación del 10%? Sí. Del 10% del jugador ante la transferencia. Habrá que ver, definitiva, si el propio sistema no desvirtúa esta norma. ¿Me explico lo que le quiero decir? O sea, yo lo que creo es que cuando se legisla sobre una avenida ancha. Y después, la práctica, el rodaje de esa legislación va angostando. Y ese sistema puede resultarle una herramienta útil al jugador, o lamentablemente el sistema puede terminar desvirtuando la norma. Habrá que verlo en la práctica. Marcelo, los clubes cordobeses ¿están avisados, a ver, cómo decirte, despiertos ante todos estos temas? ¿O muchas veces la dejan pasar y ven cómo se va resolviendo una vez que ya está la negociación encima? ¿O en esto de la renovación de contrato que se puede cobrar un plus? ¿O en esto del mecanismo de solidaridad? ¿O en estas situaciones? ¿Los clubes de Córdoba tienen, no sé, por decirle de alguna forma, departamentos legales que estén bien despiertos ante todos estos temas? Bueno, a ver, en cuanto a lo que es el cobro de los derechos formativos y mecanismos de solidaridad, sí, los clubes es un área en la cual se han ido cada vez profesionalizando más. A ver, esto lógicamente, la profesionalización muchas veces se va dando con el tiempo y por sobre todas las cosas se ha ido profesionalizando cada vez más porque hoy el mecanismo de solidaridad y el derecho de formación, normalmente, sobre todo en los clubes que son formadores de jugadores, los clubes profesionales, estoy hablando en concreto Instituto Belgrano y Talleres, lo han ido profesionalizando porque se va transformando con los años en una fuente permanentemente de ingresos. Claro. Entonces, no solamente
van siguiendo, por sobre todas las cosas, aquellos jugadores que van saliendo de muy chicos con transferencias al exterior y van siguiendo esa ficha permanente de pase del jugador. En ese sentido, se va a dar una profesionalización cada vez mayor, ¿no? Porque se está formando una fuente de ingreso permanente. En el caso de Cuti Romero, Marce, ¿cómo sería la situación? ¿Qué es lo que le pertenece a Belgrano? ¿Derecho de A formación? Belgrano lo que le pertenece es el 10% de esa futura venta que se guardó, donde le ha reconocido al Club San Lorenzo, que eso fue otro de los clubes, en realidad fue el club de donde salió Romero, donde se educó y se formó, después pasó a Belgrano, con un breve paso por Talleres, de 1 a 2 temporadas, y a Belgrano concretamente lo que le corresponde es el 10%. Lo que yo he puesto, y lo sigo sosteniendo, a pesar de que la jurisprudencia de la Comisión de Resolución de Disputa es muy dispar en cuanto al tema, es si a Belgrano le correspondería o no cobrar un mecanismo de solidaridad. La jurisprudencia mayoritaria dice que al no haber una transferencia internacional, porque ha pasado de la Génova a la Juventus de Turín, no existiría para Belgrano cobrar ese mecanismo de solidaridad. Pero no es una jurisprudencia unánime, y si yo fuera abogado de Belgrano lo estaría planteando igualmente. Y además ahí cobran igual todos, ¿no? Un poquito cada uno, hasta los 18 es. En el caso de que eso se plantee, vamos a hacer futurología, en el caso de que Belgrano planteara cobrar ese mecanismo de solidaridad, cobran en un efecto cascada todos los clubes que lo han formado, que en este caso son San Lorenzo, Talleres, que creo que pasó una temporada, habría que analizar bien la ficha del jugador, y después, por sobre todas las cosas, Belgrano. ¿Quién lo paga eso? ¿Quién es el que tiene Lo paga el club adquirente. Claro, o sea, la Juve. La Juve. Bien. Pero insisto, no es una jurisprudencia unánime. Creo que a mi modo de ver esto es una opinión eminentemente personal. Ese famoso artículo 21 que legisla este mecanismo de solidaridad y del que habla que para que exista se tiene que tratar de una transferencia internacional, a mi modo de ver es absolutamente injusto, porque en definitiva es absolutamente discriminatorio. Si no existiera una transferencia internacional, si uno se guía por la fría ley, por el frío texto, no tendrían posibilidad de los clubes formadores o educadores de cobrar ese mecanismo de solidaridad. Yo creo que existe un argumento que es central, que está dentro de los principios que ha tenido la FIFA al reglamentar todo este tipo de regulaciones, que es en definitiva indemnizar, porque no es otra cosa que una indemnización, o compensar a los clubes formadores. Es lo mismo. Entonces va más allá del concepto de fondo de si la transferencia es internacional o nacional. Es lo mismo que está reclamándole Civi a través de su abogado a Boca. No a Talleres la parte del pase, sino a Boca. Civi también le tiene un reclamo por el derecho por más que haya sido en una venta nacional. O sea, Civi le está pidiendo claro, la solidaridad a Boca. Lo que pasa, disculpame que te interrumpa, ese es otro tema muy relacionado, pero es otro tema. ¿Por qué es otro tema? Porque en el 2015, fines del 2015, se legisla bajo el número de ley 27.211 los derechos de formación internos. Está relacionado con esto de Romero. Está relacionado. A pesar de que Italia, esto les comento, Italia no tiene una legislación interna como sí la tiene la Argentina. La Argentina legisló los derechos de formación internos, que es un gran logro y un enorme reconocimiento interno, sobre todo a los clubes barriales, a los clubes de ligas, que forman estos jugadores y que después nunca ven un peso. Entonces, esa legislación está permitiendo hoy, por ejemplo, a Unión San Vicente, a Civi, que estén planteando reclamos contra Boca y contra River para que efectivamente cobren ese derecho de formación. La diferencia esencial está dada en un tema. La formación en la legislación interna arranca a partir de los 9 años y FIFA la contempla a partir de los 12 años. ¿Me explico? Sí, está clarísimo. Marce, te mandamos un fuerte abrazo, gracias por estar disponible y no va a ser la primera vez que hablemos aquí en el show. A su disposición, gracias por el llamado. Ahí está, Marce Vicellares con nosotros, contándonos un montón de estas cuestiones que ha reglamentado FIFA.